Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en un tema que, sin duda, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar un chisme que ha revolucionado las redes sociales y los medios de entretenimiento, un asunto que involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, hoy vamos a hablar sobre ese misterioso y tentador titular que ha circulado como pólvora, bomba. Kerem Bürsin pide a Hande Erçel que deje la Casa Rosa. ¿Qué pasó? Prepárense, porque vamos a analizar a fondo esta noticia, a explorar los posibles escenarios y a traerles toda la información que hasta ahora se ha filtrado y especulado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante drama, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, le dan un impulso enorme a este proyecto y, lo más importante, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ya saben, ese botoncito rojo ahí abajo, y activen la campanita para estar al tanto de todo. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia en cuestión, ese titular que nos ha dejado a todos con la boca abierta, hace referencia a un supuesto pedido de Kerem Bürsin a Hande Erçel para que abandone un lugar muy especial, conocido como la Casa Rosa. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿De qué casa estamos hablando? ¿Por qué Kerem le pediría algo así a Hande? ¿Es una ruptura sentimental, un desacuerdo profesional, o algo completamente diferente? Estas son las preguntas que nos rondan a todos, y hoy vamos a intentar darles respuesta, o al menos, a exponer las diferentes teorías y los rumores que están circulando. Para empezar, contextualicemos un poco. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, Me toca llamar a tu puerta, donde interpretaron a la carismática pareja de Serkan y Eda. La química entre ellos en pantalla fue tan palpable, tan auténtica, que rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una relación sentimental en la vida real. Durante un tiempo, fueron la pareja dorada de Turquía, acaparando portadas, entrevistas y el cariño de millones de fans en todo el mundo. Sus seguidores los apodaron cariñosamente Hanke, una fusión de sus nombres, y vivían cada paso de su relación con una intensidad digna de telenovela. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la atención mediática a veces puede ser abrumadora. Los rumores sobre su relación, los altibajos, los momentos de aparente tensión, todo se magnificaba. Y en un momento dado, para sorpresa de muchos, la pareja anunció su separación. Aunque ambos se mostraron maduros y respetuosos en sus declaraciones públicas, la noticia fue un golpe para sus seguidores. Ahora, volviendo a la Casa Rosa. ¿A qué se refiere este misterioso lugar? Las especulaciones apuntan a que la Casa Rosa podría ser, en realidad, la casa que Hande Erçel compró hace un tiempo, una propiedad que ella misma ha compartido en sus redes sociales y que ha mostrado en diversas ocasiones. Es un lugar que ella ha decorado a su gusto, un espacio que representa su hogar, su refugio. Por lo tanto, si Kerem le estuviera pidiendo que dejara esa casa, implicaría un cambio drástico, una ruptura de ese espacio íntimo y personal. Una de las teorías más comentadas es que este supuesto pedido de Kerem a Hande está relacionado con la posibilidad de que Hande Erçel estuviera considerando mudarse o vender esa propiedad. ¿Por qué Kerem se interesaría en eso? Aquí es donde las aguas se dividen. Algunos sugieren que, a pesar de la ruptura, podría haber un interés mutuo en mantener algún tipo de conexión, quizás hasta un proyecto conjunto relacionado con esa casa, o simplemente un deseo de que su expareja estuviera en un lugar que la hiciera feliz y segura. Otros, más cínicos o realistas, apuntan a que podría ser una estrategia de Kerem, quizás presionando por algún tipo de acuerdo financiero o personal derivado de su antigua relación. Otra vertiente de esta noticia, y quizás la más intrigante,
es la que sugiere que la Casa Rosa podría no ser una propiedad física, sino algo más simbólico. Podría ser un proyecto, una marca personal, o incluso una etapa en la carrera de Ande. Kerem Bürsin, además de ser actor, también es conocido por ser un emprendedor y tener una visión empresarial clara. Si la Casa Rosa representara un emprendimiento en el que Ande está invirtiendo mucho tiempo y energía, y Kerem creyera que ese proyecto podría interferir con otros planes o simplemente no le pareciera adecuado para ella en este momento, podría haberle hecho este pedido. Sin embargo, esto es pura especulación, ya que no hay información concreta que vincule a Kerem con algún tipo de intervención en los proyectos profesionales de Ande post-ruptura. Lo que sí es cierto es que, tras su separación, tanto Kerem como Ande han continuado con sus carreras artísticas de forma exitosa. Andercel ha estado trabajando en diversos proyectos, incluyendo participaciones internacionales y colaboraciones con marcas importantes. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado activo en la actuación y en iniciativas empresariales. Ambos han demostrado una notable madurez al seguir adelante con sus vidas, manteniendo una relación de respeto y cordialidad, al menos en la esfera pública. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que surja esta noticia? Es posible que haya habido una conversación privada entre ellos, algo que se sacó de contexto o que fue malinterpretado por alguna fuente. En el mundo de las celebridades, los rumores son el pan de cada día, y a veces, una simple charla puede convertirse en una bomba mediática. A menudo, los medios de comunicación, en su afán por generar contenido y captar la atención, distorsionan los hechos o inventan detalles para hacer una historia más jugosa. También cabe la posibilidad de que, efectivamente, haya habido un desacuerdo. Las relaciones, incluso después de una separación, pueden tener sus complejidades. Quizás Kerem se enteró de que Ande estaba considerando vender la Casa Rosa, y le expresó su opinión, sin que esto implicara una obligación o una exigencia. O tal vez, simplemente, Kerem estaba dando un consejo, basado en su experiencia o en su percepción de la situación de Ande. Los motivos podrían ser tan variados como infinitos. Otro escenario a considerar es que el término Casa Rosa se haya utilizado de forma metafórica en alguna conversación, y que los medios lo hayan interpretado literalmente. A veces, las expresiones coloquiales o los códigos internos pueden dar lugar a malentendidos. Por ejemplo, si en una conversación se estuviera hablando de un proyecto o una idea, y uno de ellos utilizara la frase «esa Casa Rosa que tienes en mente», se podría fácilmente malinterpretar como una referencia a una propiedad física. Lo que sí es innegable es que Kerem Bürsin y Andercel siguen siendo figuras de gran interés para el público. La conexión que crearon con sus fans durante Senkal Camp fue tan fuerte que, incluso después de su separación, la curiosidad por sus vidas, tanto personales como profesionales, no ha disminuido. Cualquier noticia, por pequeña que sea, que los involucre, tiende a generar un gran revuelo. Ahora, ante esta noticia de la bomba, Kerem Bürsin pide a Andercel que deje la Casa Rosa, es crucial mantener la calma y la objetividad. No tenemos información oficial que confirme o desmienta los hechos de manera concluyente. Lo que sí tenemos son las especulaciones, los rumores y las diferentes interpretaciones que circulan en las redes sociales y en los medios. Podríamos pensar en las implicaciones. Si Ande realmente dejara su Casa Rosa, ¿qué significaría para ella? ¿Una mudanza forzada, una decisión tomada bajo presión, o simplemente un nuevo capítulo en su vida? Si Kerem le pidiera esto, ¿cuál sería su verdadero motivo? ¿Un gesto de preocupación, una forma de control, o algo más estratégico? Estas son preguntas que solo ellos dos, y quizás sus allegados, podrían responder. Sin embargo, como observadores externos, podemos analizar la situación desde diferentes ángulos. Si observamos la trayectoria de ambos actores, siempre han intentado mantener un cierto nivel de privacidad y profesionalismo.
Aunque a veces las presiones mediáticas los han llevado a compartir más de lo que quizás hubieran deseado, en general, han sabido gestionar su imagen pública con cierta elegancia. Por lo tanto, un supuesto conflicto o una exigencia de esta naturaleza, si fuera real, sería un giro bastante inesperado en su comportamiento conocido. Quizás lo más prudente sea esperar a que surja más información o a que alguno de ellos, o sus representantes, ofrezcan alguna declaración. Hasta entonces, todo lo que tenemos son suposiciones. Y en este mundo del entretenimiento, las suposiciones pueden ser muy seductoras, pero también muy engañosas. Para concluir, el titular bomba: Kerem Bürsin pide a Andersel que deje la Casa Rosa, ha encendido las alarmas y ha generado un mar de preguntas. Hemos explorado las posibles interpretaciones de la Casa Rosa, desde una propiedad física hasta un proyecto simbólico, y hemos considerado los diversos escenarios que podrían explicar esta supuesta petición. La verdad es que, sin confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación. Lo que sí es seguro es que Kerem Bürsin y Andersel continúan siendo figuras de gran interés y que cualquier noticia que los involucre seguirá generando expectación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido aportar un poco de luz a este misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la noticia es cierta? ¿Cuál creen que podría ser el motivo de Kerem? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.